Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Para el caso de hoy, primero debemos trasladarnos a la Alemania de los años 50 y 60. No era un país moderno y próspero como conocemos el día de hoy, sino un lugar marcado por la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. La gente intentaba rehacer sus vidas, pero la escasez, el desempleo y la incertidumbre era el pan de cada día. En medio del caos, muchas ciudades alemanas estaban sobrepobladas con refugiados y desplazados, lo que dificultaba la seguridad y el control policial. Además, la prioridad de las autoridades era la reactivación económica y la lucha contra la influencia soviética, dejando de lado otros problemas sociales. En este escenario, las desapariciones de personas vulnerables, como niños y mujeres solas, pasaban casi inadvertidas. La falta de comunicación entre las ciudades y una policía sobrecargada hicieron que ciertos crímenes se diluyeran entre las estadísticas. Durante más de 2 décadas, un depredador se movía en las sombras sin levantar sospechas. Sus crímenes no seguían un patrón claro y por mucho tiempo las autoridades no lograban conectar los casos. Solo con el paso del tiempo, algunos testigos y ciertos hallazgos inquietantes comenzaron a formar parte de este rompecabezas. En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, Joachim Kroll. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Cuando hablamos de asesinos en serie, siempre nos preguntamos cómo eligen a sus víctimas. En el caso de Joachim Kroll, su selección no era al azar. Buscaba personas vulnerables, principalmente entre mujeres y niñas. También atacó a algunos hombres jóvenes, pero su patrón preferido eran las víctimas femeninas de fácil acceso. Lugares como parques, caminos solitarios y zonas de poca vigilancia eran sus escenarios perfectos. Su método de aproximación era simple pero efectivo. Fingía ser un hombre inofensivo y tímido. A veces se ganaba la confianza de sus víctimas con preguntas triviales y pidiendo ayuda con algo, pero cuando tenía la oportunidad, atacaba con una violencia que contrastaba con su apariencia. Su modus operandi era metódico y seguía un patrón que repetiría durante años. Primero se aseguraba que no hubiera testigos cerca antes de abalanzarse sobre sus víctimas. Si encontraba resistencia, usaba su fuerza física para poder someterlas rápidamente. En algunos casos utilizaba una cuerda o incluso sus propias manos para poder estrangularlas. Pero lo más perturbador era lo que hacía después del crimen. Kroll tenía una firma distintiva. No solamente quitaba la vida, sino que también mutilaba a sus víctimas. Sus crímenes no solo eran brutales en el momento del ataque, sino en lo que ocurría después. A menudo desmembraba partes del cuerpo, llevándose secciones específicas. Se cree que hacía esto como parte de un retorcido ritual personal. Los investigadores descubrieron que algunas víctimas tenían órganos extraídos con precisión. Esto indicaba que Kroll no actuaba en un simple arrebato, sino que tenía un objetivo claro. Sus crímenes no eran únicamente impulsivos. Parecían responder a un deseo cuidadosamente planeado, pero la crueldad de sus actos no terminaba ahí. Uno de los detalles más macabros de su modus operandi era lo que hacía con ciertas partes de sus víctimas. En algunos casos, llevó partes del cuerpo a su casa y las cocinaba para poder consumirlas. Esta revelación dejó a la sociedad alemana horrorizada cuando salió a la luz. Pero, ¿por qué lo hacía? Kroll afirmaba que su motivación era económica. Decía que la carne humana le ayudaba a poder ahorrar dinero. Aunque esto suena absurdo, es una excusa que algunos asesinos en serie han usado antes. Sin embargo, los expertos creen que su canibalismo era más una expresión de control absoluto sobre sus víctimas. Era una forma de prolongar su dominio sobre ellas incluso después de la muerte. Su nivel de brutalidad fue aumentando con el tiempo, haciéndose cada vez más meticuloso. Al principio sus crímenes eran más impulsivos, pero con los años perfeccionó su método. Elegía cuidadosamente a sus víctimas, preparaba la escena y eliminaba rastros de evidencia. A pesar de su apariencia inofensiva, su mente albergaba impulsos oscuros incontrolables. Aunque no siempre usó armas, en ciertos casos se usaron cuchillos para poder mutilar los cuerpos. Esto añadía otro nivel de sadismo a sus crímenes, dejando escenas totalmente perturbadoras. La combinación de estrangulación, mutilación y canibalismo hizo de sus crímenes actos indescriptibles. Pero, ¿por qué no la atraparon antes?
Una de las razones fue que los crímenes parecían no estar conectados entre sí. Cada crimen tenía elementos distintos, lo que dificultaba establecer un patrón inmediato. Además, las desapariciones de sus víctimas a veces pasaban desapercibidas por la falta de registros eficientes. En la Alemania de la posguerra, la atención de la policía estaba en otro tipo de crímenes. Había inestabilidad económica, cambios sociales y un sistema judicial aún adaptándose a la nueva realidad del país. En este ambiente, un asesino meticuloso y discreto podía operar sin levantar sospechas durante años. Joachim Kroll supo aprovechar estas circunstancias. Se movía sin llamar la atención, vivía en barrios comunes y llevaba una vida aparentemente normal, pero detrás de esa fachada ocultaba uno de los crímenes más atroces que Alemania había presenciado. Más adelante hablaremos justo de su manipulación y su doble vida. Un asesino en serie logra pasar desapercibido por tanto tiempo. La clave está en la frecuencia de sus crímenes. Joachim Kroll cometió crímenes durante más de 2 décadas, desde 1955 hasta su captura en 1976. Sus primeros crímenes fueron esporádicos, con largos periodos entre cada crimen, pero con el tiempo su ritmo se intensificó. Su primera víctima conocida fue Irmgard Strell, una joven de 19 años que le quitó la vida en 1955. Este primer crimen quedó sin resolver, ya que no se encontraron sospechosos inmediatos. Sin embargo, en 1959, Kroll reapareció con el crimen de Clara Frieda Tesmer, de 24 años. Aquí comenzó un patrón. Mujeres jóvenes desaparecían en circunstancias similares. Entre 1959 y 1962, Kroll volvió a desaparecer, sin registros claros de actividad, pero en 1962 le quitó la vida a Manuela, de 13 años, una víctima más joven que las anteriores. Luego, en 1965, su ritmo se aceleró con el crimen de Petra Giese, de 13 años. Ahora se veía que los periodos de inactividad se reducían y el miedo en la población comenzaba a crecer. De 1965 a 1966 se tuvo otras 2 víctimas, Ursula Rolling, de 20 años, y Ilona Hart, de solo 5 años. Su cambio en el tipo de víctimas y la frecuencia de los ataques alarmó a las autoridades. En 1966 le quitó la vida a Ilona Harker, lo que demostró que su patrón de ataque se volvía más impredecible. Cada vez sus crímenes eran más cercanos que en el tiempo, reflejando su creciente impulso homicida. En 1967, Kroll le quitó la vida a Krista Heisen, de solamente 10 años, confirmando su cambio hacia víctimas más jóvenes. En los siguientes 2 años no se registraron crímenes confirmados, pero la comunidad vivía con miedo. En 1969 atacó nuevamente a Maria Hedberg, de 61 años, mostrando otro cambio en su tipo de víctima. Esto desconcertó a los investigadores, ya que rompía el patrón de mujeres jóvenes o niñas. Luego de este crimen pasaron otros 5 años sin registros de actividad, pero en 1974 su brutalidad resurgió. Ese año le quitó la vida a Jutta Rahn, de 25 años, lo que significó un regreso a sus antiguos patrones. En 1976 atacó a su última víctima conocida, Marion Ketter, de solo 4 años. En total, Joachim Kroll fue vinculado a 14 crímenes confirmados, aunque se sospecha que pudo haber más. Su forma de operar con periodos de aparente inactividad le permitió invadir sospechas por años. Sus crímenes no tenían una frecuencia fija, lo que dificultaba la conexión entre los casos. Esto generó confusión y permitió que continuara asesinando sin levantar sospechas inmediatas. A veces pasaban meses, incluso años, entre sus crímenes, lo que mantenía a la policía en incertidumbre. La falta de un patrón claro de tiempo hacía que su captura fuera aún más complicada. Sin embargo, en sus últimos años de actividad, la frecuencia de los crímenes aumentó. Esta escalada fue clave para que las autoridades comenzaran a notar conexiones entre los crímenes. El incremento de sus ataques en los años 70 reveló una tendencia preocupante. Kroll ya no esperaba años entre crímenes. Esto hizo que la percepción pública cambiara, ya que las desapariciones y crímenes eran más frecuentes. Mientras que antes se pensaba que eran casos aislados, ahora los investigadores empezaban a sospechar de un único responsable. La presión mediática también aumentó, exigiendo respuestas de las autoridades. El miedo y la paranoia crecieron en las comunidades afectadas, especialmente entre familias con niños. La policía comenzó a tomar medidas más drásticas, aumentando la vigilancia en áreas públicas. Sin embargo, la falta de testigos y la carencia de tecnología forense avanzada dificultaban la investigación. Esto permitió que Kroll siguiera cometiendo crímenes sin que la policía pudiera anticiparse a sus movimientos. Con cada crimen se iba formando un perfil más claro de su accionar, aunque no había muchas incógnitas.
Los investigadores sabían que se enfrentaban a un asesino meticuloso, que elegía a sus víctimas con cuidado. Sin embargo, la conexión entre los casos aún no era lo suficientemente fuerte para poder identificar. Su ritmo de crímenes acelerado junto con una serie de pistas inesperadas marcaron el comienzo del fin para Joaquín Kroll, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna vez te has preguntado qué factores pueden influir en la mente de un asesino en serie? Joaquín Kroll nació el 17 de abril de 1933 en Hindenburg, Alemania, en una familia de bajos recursos. Era el menor de 8 hijos, criado en un hogar marcado por la pobreza y la severidad de su padre. Su padre era un obrero de carácter autoritario, tenía un temperamento violento que afectó la crianza de Joaquín. Desde pequeño, Kroll mostró dificultades en el aprendizaje y en la socialización con otros niños. Era tímido, retraído y sufría constantes burlas debido a su lentitud intelectual y torpeza física. Estas expresiones le generaron sentimientos de inferioridad y una desconexión con su entorno. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre fue capturado y enviado como prisionero de guerra. La ausencia del padre y la crisis económica profundizaron la miseria de la familia Kroll. Joaquín creció en un ambiente de escasez, violencia y desesperanza, lo que marcó su desarrollo emocional. En su adolescencia se volvió aún más introvertido y comenzó a desarrollar fantasías perturbadoras. Su relación con las mujeres era nula, lo que reforzó su frustración y su aislamiento social. En su juventud, Joaquín intentó establecer vínculos con otras personas, pero fue rechazado constantemente. La humillación que sufrió en sus intentos de interacción lo llevó a refugiarse en pensamientos oscuros. Durante este periodo comenzó a experimentar impulsos violentos y atracción hacia el sufrimiento ajeno. Algunos testigos recuerdan que tenía actitudes extrañas como observar a niños y mujeres con fijación. Aunque no hay registros de crímenes graves antes de sus crímenes en serie, se sabe que robaba ropa femenina. También se reportaron incidentes donde lo vieron acechando mujeres en la calle sin interactuar con ellas. Estos comportamientos muestran que sus tendencias criminales comenzaron mucho antes de su primer crimen. Sin embargo, en esa época no se le consideraba una amenaza real, ya que nunca fue arrestado por estos actos. A nivel psicológico, Kroll mostró signos de discapacidad intelectual leve. Se cree que tenía un coeficiente intelectual por debajo del promedio, lo que limitó su capacidad analítica. También se ha teorizado que sufría un trastorno de personalidad antisocial con ausencia de empatía. No mostraba remordimiento por sus acciones y tenía una visión distorsionada de la realidad. Al analizar su comportamiento, los expertos concluyen que su falta de habilidades sociales influyó en su aislamiento. Esto, combinado con sus impulsos agresivos, creó una combinación peligrosa que lo llevó al crimen. También se ha sugerido que pudo tener rasgos de sadismo y que encontraba satisfacción en el sufrimiento ajeno. Sin embargo, al no haber recibido atención médica, estos problemas nunca fueron tratados. En los años previos a sus crímenes, su comportamiento se volvió más errático y su aislamiento aumentó. Su mundo interno se llenó de fantasías perturbadoras que eventualmente lo llevaron a actuar. Su primer crimen fue en 1955 o el punto de quiebre, donde dio rienda suelta a sus impulsos. Desde ese momento, su psique se volvió aún más peligrosa, ya que descubrió una nueva forma de desahogo. A diferencia de otros criminales que puedan sentir culpa, Kroll no mostró señales de arrepentimiento. Para él, el crimen era una solución a sus frustraciones y una forma de ejercer control sobre otros. Esto explica por qué continuó sin detenerse, perfeccionando su modus operandi con el tiempo. Su mentalidad lo hacía incapaz de comprender la gravedad de sus acciones. Este trasfondo psicológico y sus traumas de la infancia jugaron un papel clave en la forma en que cometió sus crímenes. Su falta de empatía y su necesidad de ejercer control sobre otros explican la brutalidad con la que atacaba a sus víctimas. Al mismo tiempo, su falta de inteligencia y sus impulsos lo hicieron predecible en su ritmo de asesinatos, lo que finalmente llevó a su captura. ¿Cómo alguien puede engañar a toda una comunidad durante años sin que nadie sospeche? Joaquín Kroll lo hizo a la perfección, creando una doble vida que lo protegía de la policía. Para su entorno, él era simplemente un hombre tranquilo, reservado y hasta torpe. Se mostraba dócil, alguien incapaz de hacer daño, lo que le permitía mantenerse invisible. Su apariencia y comportamiento le ayudaron a pasar desapercibido en su propio vecindario. Kroll trabajaba en fábricas como obrero y sus compañeros lo veían como alguien poco inteligente. Su actitud sumisa y callada hacía que nadie le prestara demasiada atención. Nunca discutía ni generaba conflictos en el trabajo, lo que reforzaba su imagen de hombre simple. Mantenía una rutina estable para poder evitar que alguien sospeche de su vida privada, y esto le permitió actuar sin levantar sospechas durante años.
Sus vecinos lo consideraban un hombre callado pero inofensivo, que no tenía un círculo social amplio, pero sabía cómo interactuar lo justo y necesario. No destacaba en la comunidad, lo que evitaba cualquier tipo de atención sobre él. A veces ayudaba con tareas menores, reforzando su imagen de hombre sencillo. Todo esto hacía que nadie imaginara la verdad sobre su vida oculta. Kroll sabía cómo acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Se mostraba como un hombre amable, con una actitud que inspiraba confianza. Muchas veces fingía estar perdido o necesitar ayuda para poder atraer la atención. Utilizaba su apariencia pacífica para poder hacer que las personas bajaran la guardia. Era un maestro en poder manipular la percepción de los demás. Kroll estaba atento a los avances de la policía sobre sus crímenes. Él intentaba evitar llamar la atención y modificaba su comportamiento según las investigaciones. Mantenía un control absoluto de sus impulsos para no despertar sospechas. Si la policía intensificaba la búsqueda, él esperaba pacientemente hasta que todo se calmara. Sabía que la clave para poder seguir libre era la paciencia y la cautela. Su doble vida estaba completamente planeada para poder ocultar su verdadero ser. Engañaba a todos a su alrededor, manipulaba cada aspecto de su vida cotidiana. Su autocontrol le permitiría seguir adelante sin dejar rastros evidentes. La combinación de su manipulación y la paciencia le permitió evitar la captura por años. Su estrategia de engaño estaba directamente ligada a sus traumas y la frecuencia de sus crímenes. Todo comenzó el 8 de febrero de 1955, cuando se descubrió el cuerpo de la primera víctima, una joven de solo 19 años en un granero. La escena dejó perplejos a los investigadores, pero sin pistas sólidas, y el caso quedó sin resolver. El 16 de junio de 1959 se tuvo otra víctima de 24 años. En este caso, un mecánico local fue arrestado y trágicamente se quitó la vida en prisión, lo que posteriormente se reveló como una acusación incorrecta. A lo largo de los años 60 y 70 sucedió una serie de crímenes similares en la región de Ruhr. Las víctimas, en su mayoría jóvenes, presentaban patrones que sugerían la presencia de un asesino en serie. Sin embargo, la policía enfrentaba dificultades debido a la falta de tecnología forense avanzada y la ausencia de testigos. Kroll, por su parte, llevaba una vida aparentemente normal, trabajaba como operador de grúas y era considerado un vecino tranquilo y reservado. Esta fachada le permitió evadir sospechas durante años. Una de sus estrategias de evasión más efectivas fue la elección de diferentes localidades para poder cometer sus crímenes, lo que dificultaba establecer un patrón geográfico. Además, seleccionaba víctimas al azar, impidiendo cualquier conexión que pudiera delatar. El 3 de julio de 1976 marcó un punto de inflexión. La desaparición de Marion Keter, una niña de solamente 4 años, movilizó a la comunidad de Duisburg. Durante la búsqueda, un vecino informó a la policía sobre problemas en las tuberías del edificio donde vivía Kroll. Al inspeccionar su apartamento, las autoridades encontraron restos de la pequeña Marion, lo que llevó a la inmediata detención de Kroll. Durante los interrogatorios, Kroll confesó no solamente el crimen de Marion, sino también otros 13 crímenes más y un intento de asesinato cometido en las 2 décadas anteriores. Su confesión detallada proporcionó a la policía la evidencia necesaria para poder vincularlo con los casos no resueltos. Un error crucial lo llevó a su captura cuando fue descubierto al deshacerse los restos de su última víctima, lo que provocó el atasco en las tuberías y finalmente llevó a la intervención policial. En total, Kroll estuvo activo durante 21 años. Desde 1955 hasta 1976, su capacidad para mantener una doble vida y su meticulosa selección de víctimas le permitieron eludir a la justicia durante tanto tiempo. Un ejemplo notable de su habilidad para poder evadir a la policía ocurrió en 1966, tras el crimen de Úrsula. Su novio Adolf fue falsamente acusado y, abrumado por la presión, decidió quitarse la vida. Este trágico incidente desvió la atención de Kroll, permitiéndole continuar con sus crímenes. Las tácticas de evasión de Kroll, combinadas con su capacidad de manipulación, le otorgaron una reputación siniestra y contribuyeron a su notoriedad en la historia criminal de Alemania. En el caso de Joaquín Kroll, sus crímenes han sido analizados en diversas obras que intentan comprender su mente. Uno de los libros más conocidos sobre él es The Serial Killer Spotlight de Joaquín Kroll, escrito por Arthur Coleman. Esta obra profundiza en sus crímenes, explorando su modus operandi y los factores que lo llevaron a cometerlos. Además, el libro presenta detalles sobre su estilo de vida y cómo logró evadir a la justicia durante tantos años. Por otro lado, su historia también ha sido llevada a la pantalla en el documental World's Most Evil Killer. Este documental examina con lujo de detalles la brutalidad de sus crímenes y el impacto en la sociedad alemana.
Se incluyen entrevistas con expertos de criminología que analizan su psicología y las fallas en la investigación. También se presentan imágenes de archivo y reconstrucciones que muestran cómo Kroll operaba sin ser detectado. Esta producción lo posiciona entre los criminales más notorios en la historia por su impacto y modus operandi. A lo largo de los años, la prensa ha mantenido vivo el recuerdo de Joachim Kroll a través de reportajes y especiales. Periódicos han publicado artículos recordando su caso y el horror que desató en Alemania. Su nombre sigue apareciendo en los análisis sobre asesinos en serie, comparándolo con otros criminales de su época. Esto ha contribuido a que su historia permanezca en la memoria colectiva, generando debates sobre justicia y criminología. Además, sus crímenes han servido como referencia en estudios sobre psicopatología y conducta criminal extrema. Aunque no existen grandes producciones cinematográficas basadas en su vida, su historia ha influenciado varias ficciones. Películas y series se han inspirado en su modus operandi para poder crear villanos con características similares. Su comportamiento ha sido analizado en programas sobre psicología criminal, resaltando su perfil de depredador silencioso. La combinación de brutalidad, manipulación y evasión lo han convertido en un caso de estudio dentro del true crime. Su legado, aunque aterrador, sigue siendo una clave de referencia para poder entender la mente de varios asesinos en serie. Resumiendo cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los más característicos de él. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio. El ritmo de crímenes 84 puntos. Considerando la constancia y el incremento progresivo en la frecuencia de sus crímenes a lo largo de 21 años. En brutalidad 87 puntos. Con un método de crimen especialmente macabro en el que sus crímenes implicaban no solamente quitarle la vida a sus víctimas, sino también el canibalismo. Su desprecio por la vida humana estaba claramente reflejado en cada uno de sus actos. Traumas personales 83 puntos. Dado que, aunque Kroll sufrió un historial de abuso en su infancia y trastornos psicológicos, no parece que estos factores hayan sido los únicos que impulsaron a cometer sus crímenes. Además, tenemos el escenario de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Evasión a las autoridades 85 puntos, principalmente debido a la impresionante duración de 21 años que pasó libre. Aunque sus métodos de ocultación no fueron tan complejos, su capacidad para poder evadir la captura durante años demuestra una cierta astucia. Manipulación 94 puntos. Dado que Kroll tenía un control total sobre sus víctimas y logró engañar a las autoridades con facilidad, evitando ser identificado durante tanto tiempo. En influencia 75 puntos, ya que su caso se abordó en libros y documentales, pero su impacto en el cine y en la música no fue tan grande como el de otros asesinos en serie. En promedio, su puntaje es de 85 puntos, destacando como aspecto más característico su manipulación, que fue crucial para poder mantenerse fuera del radar durante tanto tiempo. Le siguen de cerca la brutalidad de sus crímenes, el ritmo de sus crímenes y sus traumas personales, los cuales muestran que Kroll dejó una marca en la historia criminal de Alemania. El juicio de Kroll fue uno de esos momentos que quedaron grabados en la historia colectiva de la sociedad. Durante el proceso, las declaraciones del asesino fueron tan impactantes como su propia historia criminal. En su testimonio, Kroll confesó sin remordimiento: "Lo hice porque me gustaba matar. Era algo que no podía controlar". En otro momento explicó con frialdad desconcertante: "Me gustaba el olor de la carne humana. Es algo que nunca pude dejar de hacer". Y en otra declaración indicó que esto lo hacía por temas económicos. Esas palabras dejaron claro que la capacidad de Kroll para entender la magnitud de sus crímenes era en muchos casos inexistente. Después de su captura en 1976, Kroll fue condenado a varias penas perpetuas y pasó los siguientes años en prisión. A pesar de su vida tras la reja, su historia sigue siendo una lección para la sociedad sobre cómo la psique humana puede llevar a una persona a cometer actos indescriptibles. Murió el 1 de marzo de 1991 a la edad de 58 años, debido a un ataque al corazón mientras estaba en prisión, cumpliendo su condena. La noticia de su fallecimiento cerró un capítulo macabro en la historia criminal, pero la sombra de sus crímenes aún persiste. En un nivel más profundo, su caso resalta una verdad inquietante. Hay individuos cuyo horror no es reconocido hasta que ya es demasiado tarde. Los patrones en su comportamiento, las señales que se pasaron por alto y la manera en que la sociedad a veces falla en detectar estos monstruos son enseñanzas amargas pero necesarias. ¿Qué podemos aprender de este caso? Pues que debemos prestar atención a las señales y que la vigilancia nunca debe descansar. Y así termina otro episodio más aquí en Serial del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Nos vemos en la próxima entrega y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el siguiente ingrediente
en nuestro recipiente del cereal del crimen. Como siempre les digo, mis serial viewers, es un hasta luego y por favor, cuídense mucho.